Cuando hablamos de la economía global, se suele hablar poco del aumento de deuda al que está llevando a cabo la economía china. En el caso de China, nunca se habla del endeudamiento. Parece que fuese algo que no es importante. La economía china efectivamente crece un 5%, pero uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que ese aumento de endeudamiento es muy superior al crecimiento del Producto Interior Bruto nominal. En el año 2000, China necesitaba poco más de 10 unidades de PIB para crecer de manera importante. Tenía un crecimiento de aproximadamente el 8% y un aumento de deuda que no llegaba a 10 unidades. Es decir, que el nivel de deuda requerido para crear una unidad de PIB era muy bajo. En el año 2025, esa cantidad se ha multiplicado por 5. Todos estos datos son importantes porque además en los últimos datos de enero de financiación de la economía china, lo que podemos ver es un factor muy preocupante, que es que lo que viene es fundamentalmente de aumento del endeudamiento público. El endeudamiento público se dispara y se hunde el crédito a las empresas y a las familias. Todo eso son indicadores de una economía que tiene grandes factores de riesgo. Factor de riesgo número 1, la sobrecapacidad. Factor de riesgo número 2, el enorme problema que hay en el sector inmobiliario. Y factor de riesgo número 3, que es una economía que no puede tirar del consumo interno, porque los ciudadanos de China, lógicamente, ni tienen la capacidad de consumo que tienen los japoneses o los estadounidenses, ni tampoco tienen la capacidad de toma de crédito. Estos factores llevan a que el problema de la economía china sea mayor cuando el gobierno está intentando salir del problema inmobiliario de manera callada, de manera silenciosa. Y el problema inmobiliario es absolutamente gigante. En vez de dejar que la burbuja inmobiliaria explote y que entonces pueda haber una recuperación rápida, se está intentando silenciar, se está intentando que eso no se sepa. Y por supuesto, eso crea mayor endeudamiento, los gobiernos locales tienen menos capacidad de generar ingresos por venta de suelo y además mayor endeudamiento a nivel estatal. Ese aumento de deuda a nivel estatal es superior al crecimiento del Producto Interior Bruto y además superior al crecimiento del Producto Interior Bruto nominal. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta porque cuando se habla de endeudamiento, curiosamente, se habla mucho de Estados Unidos, pero no se habla ni de China ni se habla de Japón, que tienen niveles de endeudamiento, en el caso de China, de aproximadamente el 300% en lo que es la deuda total. Por lo tanto, mucho cuidado con esa visión tan optimista porque siempre merece la pena ponerla en contexto. Tenemos un montón de noticias sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, los cambios geopolíticos y esta nueva estrategia de la administración de Estados Unidos con respecto al hemisferio y con respecto a los vecinos del resto de América Latina. Y para hablar de todo ello, de lo que ha ocurrido en Múnich, de todo lo que está ocurriendo con la economía de Estados Unidos también, ¿quién mejor que nuestro buen amigo Antonio Camuñas? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Muy bien, Antonio. Poca gente conoce mejor Estados Unidos que tú. Me gustaría que nos dieses una pincelada de cómo has visto tú el discurso de Marco Rubio en Múnich. Bueno, el discurso de Marco Rubio, que ha ocurrido exactamente después de la puesta de largo de esta segunda administración Trump, de este Trump 2.0, pues ha venido a recalcar algo evidente. En primer lugar, que el sistema liberal internacional no se ha desmantelado. En segundo lugar, que tampoco hay un sistema alternativo. Y en tercero, que Estados Unidos sigue contando con Europa. Lo que pasa es que no quiere imponer a Europa todas las cargas derivadas de la nueva realidad, sino que le deja margen para elegir cuál va a ser su destino. Es cierto que ha dejado muy claro que quiere que Europa comparta en mayor medida los gastos militares derivados de la defensa, entre otras cosas porque Estados Unidos ha pivotado ya hace tiempo y se ha instalado definitivamente en la dinámica de
confrontación, de rivalidad sistémica con China. Eso es. Y ese elemento es otro elemento clave, quizá el primero de todos, del discurso de J.D. Vance. Sí. Es decir, China es un rival sistémico para Estados Unidos. Segundo, claramente Estados Unidos cuenta con Europa en la nueva realidad compartiendo gastos, lo cual implica una asunción por parte de Estados Unidos de que ya no es la potencia hegemónica que ha sido hasta ahora. Entonces, mi pregunta en ese sentido, y me gustaría dejarla en el aire, es ¿por qué los americanos, imperio hegemónico durante todo el siglo XX prácticamente, ha podido asumir que ya no es esa potencia absolutamente poderosa, inigualable, etcétera, y Europa, en cambio, no puede asumir la realidad actual? Es decir, pues sí, es que el mundo ha cambiado, claro. Los ejes han cambiado, y como explicaba Marco Rubio muy bien, ha habido muy buenas intenciones de origen en muchos de los proyectos que se han llevado a cabo en estas últimas décadas, pero los resultados no han sido los esperados. La pérdida de la industria, el poder sin control de las élites europeas, élites que no ha elegido nadie. Eso es. Bueno, pues eso ha traído una serie de consecuencias que no son las deseadas en un mundo en el que, por ejemplo, habrá que afrontar el fenómeno de la inmigración masiva e ilegal, que los estados tienen una capacidad de absorber hasta cierto punto, pero no es una capacidad infinita, ¿no? Y ese descontento se ha visto y se ve en las sociedades occidentales, y Europa tiene que darse cuenta y asumir esa realidad. Por lo tanto, el discurso de J.D. Vance viene a demostrar algo que no se vio en el discurso de Marco Rubio, como estoy, el discurso de Marco Rubio viene a demostrar que el planteamiento de la administración Trump no era tan equivocado. Claro. Cuando J.D. Vance se estrena con ese tirón de orejas a Europa, hizo bien, porque ese tirón de orejas fue lo que puso en guardia a Europa sobre sus actuales necesidades. Claro. Si el discurso hubiera sido al revés y hubiera sido primero el de Marco Rubio frente al de J.D. Vance, entonces nos hubiéramos encontrado que Europa posiblemente no hubiera tomado nota de manera tan clara como lo hizo hace un año. Ha hecho falta poner encima de la mesa el puño, ¿no? Para que ha hecho falta, para reaccionar. Ha hecho falta sacudir el statu quo y de alguna manera dejar claro que la situación había cambiado, algo que Europa se resistía y se resiste a la vista de discursos como el de Kallas o como el de la propia von der Leyen, a asumir en plenitud. ¿Por qué lo digo? Porque la autonomía estratégica es un bonito eslogan, pero es, a mi juicio, una política poco realista. Claro. Es decir, Europa tiene tres escenarios. Ese de una autonomía estratégica plena, que yo creo que no se va a conseguir, no se puede conseguir en base a la dependencia tecnológica, militar, económica y energética, efectivamente, Daniel, del exterior, y por lo tanto ese es un escenario que convendría despejar. En segundo lugar, la opción más arriesgada, buscar nuevos padrinos. China sería el ejemplo. Algunos dirigentes europeos preconizan y defienden esa alternativa, muy arriesgada desde mi punto de vista, la peor. Vamos. Y la más fácil y la más natural, como es evidente, es coordinarse con Estados Unidos y lograr una interoperabilidad energética, industrial, tecnológica y militar que permita ese paso conjunto de la Unión Europea y de Estados Unidos
en pos de un mundo y de una sociedad más moderna, más eficiente y sobre todo que no se vea sometida a los dictados de potencias que no respetan las reglas que nos hemos dado todos y que tratan de imponer un sistema que no es el nuestro. ¿Cómo se queda ahí el gobierno de España? Porque claro, hemos visto cómo ha sido completamente, bueno, pues enviado al ostracismo de las cumbres, etcétera. ¿Cómo queda la posición del gobierno de España en esta situación? Pues yo creo que en línea con lo que hemos visto estos últimos tiempos, cada vez más desalineado con lo que son sus colegas europeos. Tú mencionabas que no se le invitan a las reuniones previas, que son precisamente donde se fijan los criterios y las líneas fundamentales que luego se dan a conocer en los plenarios. Y ha habido claramente un liderazgo por parte de Merz y Meloni, que bueno, ha sido acompañada por Francia un poco a regañadientes, aunque Francia puede aportar algo importante como es su experiencia en el ámbito nuclear. Claro. Entonces, pero en cualquier caso nosotros estamos en contra de ese escudo nuclear. España, el gobierno de España actual está más orientado al escudo social que al escudo nuclear y a un escudo de control de la opinión pública y de la opacidad en cuanto a la acción de gobierno verdaderamente notable, ¿no? Porque hemos visto en estas últimas semanas algo ya particularmente inaudito, porque a la ausencia de responsabilidades políticas se le ha unido la negación de la realidad. Claro. Es decir, en esta última semana que hemos vivido en el Parlamento español, la crisis ferroviaria no ha existido. No existe, ya se ha olvidado, ya no se habla. Nada existe, es decir, nada de lo que vemos existe. Son aparentes ilusiones de algo que se califica como tremendista y malintencionado por parte de una fachosfera y de una máquina del fango constante, que bueno, pues eso claramente nos deja muy fuera, por no hablar de la inmigración masiva y la regularización la que se ha cometido, que está fuera también del esfuerzo europeo clarísimo en todo el continente de buscar medidas para controlar lo que se presume puede ser un constante deterioro de los servicios públicos, claro, del malestar social y eventualmente del peso electoral. Pero por volver al enfoque de la MSC, de la cumbre de la seguridad de Múnich, yo creo que estamos ante una presidencia, y tú lo mencionabas al principio, extraordinariamente transformativa. Quizá la más transformadora de las que yo he vivido en 43 años de seguir el devenir político de Estados Unidos. Es decir, en un año Trump ha marcado esas pautas que comentábamos y nos dejábamos la última. Mencionábamos el consenso de rivalidad sistémica con China. Mencionábamos el papel de Europa, esencial, y nos dejamos lo que es la reconfiguración del propio hemisferio americano, eso es, de Oriente Medio y de Asia. En los tres apartados hay novedades significativas. En el continente americano ha habido quizá dos elementos simbólicos que se han manifestado de mejor o peor manera, pero con mucha claridad por parte de Estados Unidos. El interés por Groenlandia, sí, que no es conquistar Groenlandia, claro, o atacar Groenlandia, simplemente es dejar un mensaje claro de que el Ártico es importante, de que todo lo que concita los nuevos tránsitos marítimos, además de toda una serie de riquezas energéticas
potenciales ahí presentes, Estados Unidos no quiere que otras potencias avancen en ese terreno, tal y como se ha venido haciendo. Y el tema de Panamá. Claro. Panamá también se hizo una declaración muy contundente, pero a la postre lo que era una realidad es que China, a través de empresas hongkonesas supuestamente privadas, controlaba las entradas y salidas del canal de Panamá. Por lo tanto, Estados Unidos ha dejado claro que los cuellos de botella son elementos absolutamente imprescindibles para controlar. No son elementos decorativos ni, bueno, pues elementos puramente comerciales. Son elementos estratégicos y geopolíticos. Sí. Y entonces hemos visto cómo el Tribunal Constitucional de Panamá ha emitido una sentencia por la cual Hutchison ha tenido que abandonar, la empresa hongkonesa ha tenido que abandonar las entradas de los puertos chinos. Si nos vamos a Centroamérica, tenemos una cantidad de acuerdos bilaterales en torno a inmigración, cooperación económica condicionada a esa cooperación. En inmigración, por supuesto, con México, y pese a las tensiones, sigue siendo el mayor socio comercial de Estados Unidos. Se han apretado las tuercas en una serie de sectores específicos. Y ahí sigue la relación, digamos, con el marco del Tratado de Libre Comercio intacto, con los ajustes precisos. Posteriormente, si nos centramos en el eje que podemos llamar bolivariano, pues hemos visto la captura de Nicolás Maduro, que precipita una nueva realidad en esa región, quizá marcada por el tema de la incertidumbre con respecto a Cuba. Claro. Cuba está contra las cuerdas y puede resultar un elemento importante de cara a las midterms, que sería quizá lo que marca la frontera entre este año y el próximo, porque yo creo que los próximos 9 meses la administración se tiene que centrar en movilizar sus bases, claro, en cuidar sus distritos, en atender las distintas facciones que han ido manifestándose dentro del Partido Republicano para conseguir mantener el Congreso, lo cual no es nada fácil. Pero esa frontera es la diferencia entre gobernar cómodamente en el plano legal, tener en el plano presupuestario y tener margen para evitar lo que puede ser sobre todo una sucesión de procesos judiciales contra esta administración, que serían el resultado inmediato de una posible pérdida del Congreso, de la Cámara de Representantes, por parte del Partido Demócrata, ¿no? Y luego ya, no digamos los puntales que se han abierto en Argentina y los acuerdos que se han logrado también con Perú para contrapesar alguna base disfrazada de puerto chino, claro, claro, con Chile y, como decimos, Argentina como puntal esencial en esa parte de la región, que es el mismo papel que desempeña Japón y Corea del Sur, sobre todo Japón, porque es un aliado extraordinario con la nueva primera ministra refrendada recientemente en las urnas, y la apuesta militar que entre Japón, Corea del Sur y Filipinas ponen un cerco a China importante en su afán expansivo con Taiwán. Y nos dejamos por último una región importantísima que es Oriente Medio, donde Estados Unidos ha debilitado a Irán de manera muy notable, ¿no? No ha conseguido doblegar el régimen, claro, no ha conseguido cambiar ese régimen y esa realidad, pero en última instancia hemos visto cómo, bueno, desde la caída de Siria hasta el debilitamiento clarísimo de sus proxies, Hezbollah, los Hutis, Hamas, etcétera, bueno, pues ha contenido la situación, ha logrado una tregua en Oriente Medio, en Gaza en concreto, que sí, es inestable, pero no es la guerra a la que hemos estado acostumbrados durante 2 años
con las muertes, bueno, pues lamentables y terribles de tantísima gente. Eso se ha parado. Y el gran escenario que se le ha complicado era teóricamente el más sencillo, porque era el de Rusia con Ucrania, que él presumió de poder de terminar esa guerra en muy poco tiempo, y sin embargo la guerra está enquistada. Enquistada totalmente. Y pese a las conversaciones tripartitas, que ya es un paso, porque hasta ahora no había habido conversaciones tripartitas, era Estados Unidos reuniéndose con una parte y con otra, pues yo creo que lo que se avanza es hacia un alto el fuego y hacia una congelación del conflicto, porque las posiciones hoy por hoy son irreconciliables. Entonces, si hacemos ese repaso, podemos concluir que la administración americana en el frente internacional ha sido de una eficacia y de una actividad verdaderamente notable y trepidante. Sí. Y luego, desde el punto de vista de esas elecciones de midterm tan importantes, ¿tú ves el riesgo de que luego venga una batería de intentos de impeachment, de que le vayan a volver a utilizar? Sin duda, sí. Sin duda. Bueno, yo ayer hablaba con un ex embajador americano, personaje importante en el ámbito del Partido Demócrata, muy amigo de los Clinton, y me decía que más que la capacidad de contención legislativa, sí. Claro, que es muy poca. Bueno, no es poca en la medida de que hay órdenes ejecutivas, etcétera, pero en fin, te complica, y sobre todo también da pábulo a que distintas facciones del Partido Republicano que están ahí, claro. pues se vean tentadas para defender sus... se puede ver incluso en estos 9 meses próximos, porque va a haber una batalla por defender tus escaños. Claro. Entonces, como ahí dependen directamente de la pulsión de los distintos distritos y el sentir de los electores, pues ahí se van a manifestar esas tensiones. Pero sí, me decía que la consecuencia principal va a ser una investigación masiva sobre la presidencia, su familia, su entorno más inmediato, del gabinete, etcétera, y distintos ámbitos de la administración, que pueden ser el Departamento de Justicia, el Departamento de Comercio, en fin, personajes claves de la administración Trump. Claro. Hombre, qué duda cabe que si nos ponemos en lo que pensábamos hace un año, los resultados de esta administración son mucho mejores de los que nos pudiéramos imaginar. Cierto. Es decir, la gente pensaba que la inflación se iba a disparar como consecuencia de los aranceles. No ha sido así. Tan no ha sido así que este mes de enero ha bajado a una cantidad... la más baja desde el año 2021. Del año 21. Un 2,4. Un 2,4. Igualmente... Anualizado. Exacto. Igualmente, el desempleo ha bajado. Se han creado este mes de enero, primer mes de 2026, 130.000 empleos. Eso supera con mucho la media que venía produciéndose, y además se presumía que iba a ser mucho más baja este mes. Los buenos datos también con respecto a las bolsas. No ha habido una catástrofe bursátil que se adelantaba con motivo de los aranceles, etcétera, etcétera. Esa realidad es verdad que convive con algunas, algunos puntos que todavía no están definidos. Es decir, la inflación, que estructuralmente es baja, convive con subidas en precios de cosas que la gente considera como importantes, claro. Pues que como puede ser el café, empezando por el café y pasando por no la gasolina, porque la gasolina ha bajado. La gasolina ha bajado bastante, pero te quiero decir otros productos
alimenticios, la carne, una serie de cosas que la gente no percibe como que ha bajado la inflación y por lo tanto está a la espera de ver si eso se recompone. Pero hay un margen limitado para que eso se recomponga. Claro. También se habla de una ralentización del empleo, porque el empleo industrial no ha tenido el crecimiento que se esperaba. Hombre, a mí me parece normal. Hombre, claro, en un año, en menos de un año. Dado que todavía no ha habido posibilidad de instalar fábricas nuevas, ponerlas a funcionar, materializar inversiones que están ya comprometidas, pero la realidad es que en 9 meses hay elecciones, con lo cual eso es un factor importante. Y luego quizá algunas batallas que se han planteado con dureza o sin medir exactamente el componente cultural, me explico. En toda la política migratoria, la gente estaba muy contenta con el cierre de la frontera, con el mensaje de que aquí no entra nadie. Claro. Mientras que sabemos cómo la administración Biden permitió una entrada masiva de inmigrantes. Pero quizá en la política de Lice, sobre todo como se ha trasladado a la opinión pública, sobre todo por los medios de comunicación, pues ha dejado imágenes que han hecho que la gente se sienta incómoda. Entonces, esa manera de proyectar la realidad de las fuerzas migratorias, pues evidentemente a los hispanos no les ha gustado. Y tampoco les ha gustado algunas cosas que no se han medido bien. Por ejemplo, el concierto de Bad Bunny. El concierto de Bad Bunny, yo creo que el presidente... El de la Super Bowl, para los que nos estáis viendo, sí, en el intermedio de la Super Bowl. Claro, pero eso ha sido un elemento central. La Super Bowl es un elemento importante de la cultura norteamericana. Entonces yo creo que el presidente tampoco necesitaba expresarse sobre una cosa de 15 minutos, que sin embargo, en el ámbito hispano, pues no ha sentado particularmente bien. Entonces yo creo que si eso le sumas que los hispanos no son, primero, un grupo social unitario, claro, hay hispanos MAGA, hay hispanos que se han unido, sobre todo por el elemento económico, claro, por la promesa económica de Trump, y a la espera de si esa promesa económica se concreta, pues ahora mismo está a la espera. Claro. Y también podríamos decir lo mismo de los afroamericanos. Los afroamericanos se unieron a la revolución Trump porque en el primer mandato fueron los más beneficiados de la primera administración, más beneficiados en términos económicos, salarios, creación de empresas, etcétera, etcétera. En esta segunda están menos animados, no ven tantos elementos favorables. Y quizá en medio de todo eso pues hay incógnitas, efectivamente, incógnitas que hay que despejar y que tendremos que ver en estos 9 meses, que para mí significan un parón táctico, o deberían representar un parón táctico en esa actividad tan intensa en el ámbito internacional, para centrarse en un ámbito que en Washington está por encima del resto del mundo, que es la agenda electoral. Absolutamente. Entonces, esa sería para mí la lectura de una manera muy resumida y no particularmente hábil de este primer año de la segunda presidencia de Donald Trump. Nada de no particularmente hábil, porque ha sido un repaso absolutamente claro y obviamente vas a tener que venir más a menudo para que podamos ir analizando esos meses hasta ese momento clave, que es el de las elecciones de medio término. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por llamarme, Daniel. Un gusto. Muchas gracias. Ya sabes que estás en tu casa. Y a todos vosotros nos vemos ahora, dentro de un poquito. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets lo que quiero hablar es de algo que, bueno, pues prácticamente pasa desapercibido en nuestra economía, pero que creo que merece una reflexión importante. Desde que está Pedro Sánchez,
Es decir, solo se han creado 2.767 empresas nuevas afiliadas a la Seguridad Social. Sí, no me he equivocado. Había en el 2018 1.346.000 y ahora hay 1.349.000. Con los picos, 2.767 empresas afiliadas nuevas en total en 7 años. Simplemente hagamos un cálculo porque creo que esto es muy interesante. Si dividimos 2.767, es decir, entre los 7 años, resulta que se han creado a razón de 395 empresas afiliadas nuevas al año. Es decir, estamos a un ritmo de creación de 1,1 empresas al día en nuestro país. Esto es una auténtica locura. Pero es que además, si miramos qué es lo que ha pasado con el Producto Interior Bruto desde que está Pedro Sánchez, en términos nominales, ha crecido 382.000 millones de euros. Si dividimos 382.000 millones de euros sobre las 2.767 empresas, ¿qué nos sale? Que se ha necesitado crecer en el PIB 138 millones de euros para crear una sola empresa. Como decía Jobs, creo que esto es muy importante, si un país quiere progresar necesita más gente creando empresas, no menos, y cuando las empresas dejan de crecer, el país también se detiene. Está claro que tenemos un enorme problema. Nos cuenten las milongas que nos cuenten del crecimiento, el cohete, que vamos al espacio sideral. La realidad es que nuestro tejido empresarial está parado. Crece 1,1 empresa al día. Si miramos los datos últimos del 23 de estadísticas de Irlanda, el número de empresas que están creciendo en Irlanda superan las 25.000 empresas netas al año. Nosotros 2.767. Así no vamos a ninguna parte, pero lo peor de todo, y tú lo sabes muy bien, el día que venga un pequeño bache económico, ¿qué va a pasar? Que nos la vamos a pegar. En resumen, 1,1 empresas al día. Para crear una empresa, el PIB nominal tiene que crecer 138 millones de euros. Hemos creado, desde que está Pedro Sánchez, 2.767 empresas. Ridículo, pero es lo que hay. En cualquier caso, como ves, como siempre, dando informaciones para los espectadores de Money and Markets en temas que casi nadie habla en este mundo económico empresarial. Nos vemos en el próximo vídeo. Cada semana tenemos unos gráficos especialmente escogidos para entender qué es lo que está ocurriendo a nivel global. Y empezamos con uno muy importante, que es el del empleo en Estados Unidos. Las cosas están mejorando. Si veis el gráfico, cortesía de JP Morgan, no solamente hay un entorno en el que está mejorando de manera muy significativa el empleo, sino que además las peticiones de desempleo están muy contenidas. El empleo no solamente mejora en cuanto a las horas trabajadas, sino, muy importante, el salario real neto de los trabajadores. ¿Y qué está mejorando? El empleo doméstico privado. Mucha gente está comparando las cifras de empleo actuales con las del año pasado, las del año 2024, que estaban dopadas por el empleo público. Por lo tanto, empleo doméstico privado creciendo, empleo público y empleo por inmigración reduciéndose, que es la estrategia de la administración. Vamos al siguiente gráfico. En Estados Unidos el crecimiento económico es muy potente. Hasta la Reserva Federal de Nueva York, que es mucho más cautelosa que la Reserva Federal de Atlanta, tiene unas expectativas de crecimiento de un 3% para el cuarto trimestre. Muy importante, porque además la Reserva Federal de Atlanta está por encima, casi en el 4%. Por lo tanto, el crecimiento de Estados Unidos se está acelerando, y se está acelerando por mayor inversión, mayor consumo y mejora de lo que es la balanza comercial. Todos estos factores son relevantes. Vamos al siguiente gráfico.
Aquí podemos ver los componentes del Producto Interior Bruto y claramente las expectativas también por parte de Bloomberg Economics, que es quien nos da cortesía este gráfico, lo que muestran es un crecimiento económico que será cercano al 2,8-3%. Por lo tanto, si lo ponemos todo, estamos hablando de un crecimiento en el año 2025 cercano al 2,5% anual, en un crecimiento del cuarto trimestre acelerándose de manera significativa y además expectativas muy potentes para el año 2026. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, además, lo que podemos ver es algo muy importante, la inflación. No, se han equivocado una y otra vez y ahora te tienen que contar la película de que son las empresas norteamericanas las que han pagado los aranceles, pero como los datos de inflación muestran que es completamente falso y que los aranceles no han causado ningún tipo de inflación, lo que te intentan decir es que las empresas norteamericanas han reducido sus márgenes, pero es que eso no está en ningún lado, en los beneficios empresariales, ni en lo que se ha publicado, ni en lo que está en los datos oficiales. Es decir, hay tal narrativa antiestadounidense, mis queridos amigos, en el mercado, que es absolutamente hilarante. Tienes que pasarte el día, y nos pasamos en este programa constantemente, desmontando la narrativa antiamérica que existe en un mercado que parecía adorar esa política inflacionista de destrucción de los salarios reales y de empobrecimiento que sufrió Estados Unidos entre el 21 y el 24. Es triste de verdad que se haya llegado a un nivel de blanqueamiento del inflacionismo y de las políticas que han destruido la industria, la ganadería, la agricultura y los salarios reales de los trabajadores en un mercado que parece que lo único que le interesa es, bueno, pues continuar defendiendo las políticas que son a largo plazo negativas para todos. La realidad, la inflación no solamente no está subiendo, sino que está bajando y los datos de los alimentos, de lo que es el inmobiliario, de lo que es la comida y los alimentos esenciales y por supuesto también la energía, lo que muestran es lo contrario a lo que vendió este consenso plañidero sobre Estados Unidos. Vamos al siguiente gráfico. Y por supuesto, uno de los factores, ¿os acordáis, por favor, de aquella narrativa de que se iba a hundir la deuda de Estados Unidos, que se iba a desplomar la demanda de deuda de Estados Unidos y que los tipos exigidos a la deuda de Estados Unidos iban a subir al 6,5%? El bono a 10 años de Estados Unidos está en el 4%. Y aquí podéis ver en este gráfico la demanda de bonos de Estados Unidos es 2,4 a 2,7 veces más que la oferta. Es decir, no solamente no se está reduciendo, sino que está aumentando. Esa narrativa absolutamente vergonzosa que hemos tenido que aguantar y que todavía aguantamos es absolutamente increíble. Y es increíble que haya gente aparentemente seria cuyo único objetivo a toda costa es mentir sobre Estados Unidos. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, lo que comentaba, ¿os acordáis de la rentabilidad exigida a los bonos? Se va a disparar y va a ser un desastre en Estados Unidos porque el mundo va a abandonar la deuda de Estados Unidos, la rentabilidad exigida bajando, no solamente bajando, sino bajando a niveles inferiores a los que había con la administración Biden. Ay, mis queridos amigos, qué vergüenza lo que ha hecho el consenso socialdemócrata con la administración Biden, blanqueando las peores políticas que ha vivido Estados Unidos, y qué vergüenza lo que está haciendo ahora. Vamos al siguiente gráfico. Otro factor esencial en ese entorno es el de lo que tiene que ver con la mejora de la situación para los ciudadanos, y uno de los factores más importantes es el control de lo que es la deuda pública y el control del gasto público. Vamos al siguiente gráfico. En China, por otro lado, lo que estamos viendo es un aumento muy relevante de la demanda de crédito, pero esa demanda de crédito viene fundamentalmente ¿de qué? Del sector público. Y eso es un problema. Eso es un problema porque cuando la demanda de crédito se dispara
y cae la de familias y cae la de empresas, pero se dispara la del sector público, eso es una señal como mínimo preocupante. Efectivamente, los datos de demanda agregada de crédito muestran que se va a conseguir sin problemas ese crecimiento del 5%, pero ojo, ¿por dónde viene? Gasto público, más deuda pública, más gasto corriente, menos inversión, menos consumo. Todo eso son factores que hay que vigilar y mucho en una China que no va tan maravillosamente como te vende ese consenso socialdemócrata que siempre se olvida de la deuda cuando se trata de China. Fíjate si se olvidan de la deuda, que te están diciendo que en Estados Unidos el gran problema es la deuda y el déficit, etcétera, que lo es, y curiosamente no hablan para nada ni de Japón, ni de Francia, ni de China, porque el déficit de China real es cercano al 9% del Producto Interior Bruto. Vamos al siguiente gráfico. Mientras tanto, en el mundo de las materias primas lo que vemos es un rebote potente del oro y de la plata y claramente retomando su posición alcista, mientras el petróleo sufre una corrección tras un mes que ha sido muy potente, pero todavía generando ese suelo en el que el factor geopolítico tiene una importancia relevante. En general, las materias primas a nivel global en el año 2026 con un entorno de consolidación y fortalecimiento en general. Importante prestarle atención al petróleo, donde hay enorme sobrecapacidad, pero también no podemos olvidar el cobre. El cobre es una materia prima esencial para la transición energética, la plata también, hay que prestarle mucha atención en los próximos meses. Vamos al siguiente gráfico. Finalmente, lo que podemos ver en el mercado de bonos a nivel global es un entorno en el que, por un lado, la renta fija nos está recordando que los desequilibrios fiscales son muy importantes, pero que los riesgos de inflación están mucho más controlados, mientras que las bolsas nos vuelven a recordar que hay una gran oportunidad. ¿Os acordáis de la rabieta de los aranceles? Tenéis ahora la rabieta de las tecnológicas. En las tecnológicas hay ahora una visión de que van a sufrir muchísimo por la inversión en inteligencia artificial. Mucho cuidado con esa visión, porque yo creo que es una buena oportunidad para encontrar valor a precios más adecuados. Seguid defendiendo la libertad.